dónde colgar esa palabra enigmática en una de mis novelas más recientes. Casi tanto tiempo como el que necesitaron los cuadros del Museo de Arte Moderno de Cartagena para encontrar un muro donde quedar colgados para siempre. Ahora lo tienen. Sin embargo, aún sigue faltando un cuadro, un payaso pintado detrás de una puerta. Ya lo veremos en el transcurso de nuestro conversatorio, el trasfondo de esta historia. Esta tarde recorreremos juntos la historia del Museo de Arte Moderno, conversaremos sobre su sede, la Plaza de la Aduana, de sus colecciones, de cómo se ha convertido en un hito cultural de Cartagena de Indias y de los personajes que han marcado su recorrido, como Alejandro Obregón, Enrique Grau y el mismo Gao. El Museo de Arte Moderno se encuentra ubicado en el centro histórico, en el barrio Santa Catalina, en la Plaza San Pedro Claver, continuo al edificio militar conocido como Sala de Armas y diagonal a la iglesia y al convento de San Pedro Claver. Adopta su institucionalidad en 1972 gracias a Enrique Grau y Alejandro Obregón, pero se asume como fecha inaugural 1979 por ser el año en el cual su sede actual se abre al público. Las colecciones del Museo de Arte Moderno de Cartagena se han ido conformando inicialmente gracias a la donación de pintores latinoamericanos y luego actualmente cuenta con un inventario de más de 400 obras a la generosidad y confianza de los artistas que han creído en el museo y han donado sus obras a la colección. Esta noche también haremos una mención especial de Lázaro Diz Rodríguez, quien trabajó durante 30 años en el museo. Agradecemos la participación esta tarde. Estamos en directo por Facebook Live, @FESHistoria, por Zoom y por la plataforma del museo. Acordemos entonces de realizar sus preguntas al final de la sesión, sea por el chat del Zoom, sea por Facebook o bien por la plataforma del museo. Nos acompañan esta noche Yolanda Pupo de Mogollón, directora del museo durante muchos años. Fue presidente de la Junta Directiva del Festival de Cine de Cartagena y pertenece a la Fundación Gabo, que es la antigua Fundación para el Nuevo Periodismo. Bienvenida, Yolanda. Bien. Buenas tardes a todos aquí presentes y encantado de tener la oportunidad de esta tarde. De otra parte, Iliana Restrepo es orgullosamente cartagenera, diplomada en Gestión Cultural de la Universidad de Cartagena, profesional en Estudios Literarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en e-learning y redes sociales de la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente adelanta estudios de maestría en escritura creativa de la Universidad de Salamanca en España. Trabajó durante más de 10 años en el sector del turismo y posteriormente se desempeñó como gerente del Colegio del Cuerpo. Fue directora de la Escuela de Verano y del área de internacionalización en la Universidad Tecnológica de Bolívar y directora de Relaciones en el Medio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Docente de comunicación oral y escrita en el Colegio Mayor de Bolívar. Iliana es miembro y fundadora del Club de Lectura Ábaco, el cual funciona en Cartagena desde hace más de 10 años. Bienvenida, Iliana. Muchísimas gracias y contentísima de estar aquí, de poder ayudar en esta iniciativa de Vive tu Museo. Bienvenidos a todos y a todas los que estén conectados y ya tendremos oportunidad de hablar más adelante. Eduardo Hernández Fuentes es arquitecto, artista plástico, magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia, curador del Museo de Arte Moderno y director del programa de Artes Plásticas de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Osvaldo. Qué bueno estar aquí en compañía de todos ustedes y de toda la audiencia para invitarlos a una visita extraordinaria al Museo de Arte Moderno. Gracias. Igualmente nos acompaña Eduardo Polanco Porras, arquitecto y artista visual con especialización
en Conservación y Restauración en Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También es especialista en diseño de libros del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC. Como director de arte, ha realizado diseños y publicaciones, entre otras, en el Museo del Arte Moderno de Cartagena, en el Observatorio del Caribe Colombiano, para la revista Aguaita, dedicada a contribuir al conocimiento integral del Caribe, en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y para la revista Indexada en el área de las ciencias sociales interdisciplinarias, que es una publicación semestral, Palobra, que quiere decir palabra que obra. Bienvenido, Eduardo. Gracias por darme esta oportunidad de conversar con el público y contar cosas maravillosas de este museo que tenemos en Cartagena. Gracias. Nuestros invitados conversarán con Elvira Cuervo de Jaramillo, gestora de su programa Vive su Museo. Elvira Cuervo, además de ser orgullosamente bisabuela y cartagenera de adopción, ha sido diputada, representante a la Cámara en 1986, ministra de la Cultura en el 2006 y directora del Museo Nacional de Colombia y embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Bienvenida, Elvira. Muchísimas gracias, Osvaldo. Un saludo a todos los participantes y trataremos de que este programa de Vive tu Museo continúe mostrándole a los colombianos el valor y el patrimonio que tienen en la mayoría de las regiones del país. Mil gracias. Bienvenidos todos. Elvira tiene la palabra para moderar este encuentro. Gracias, Osvaldo. Muy buenas noches a todos. Realmente este Museo de Arte Moderno que ha manejado Yolanda Pupo de Mogollón desde su inicio, es una representación muy clara de lo que es el realismo mágico caribeño. Yo recuerdo por los años 72, 74, el museo estaba en unas condiciones muy complicadas y ya cuando entré al Museo Nacional en los años 90, vi el resurgimiento que se había tenido. Es un museo digno de sentirse uno muy orgulloso de ser colombiano. ¿Y cómo sería de bueno que Cartagena, que a veces lleguen los turistas con unas intenciones que no deben ser las de que tienen a Cartagena como la ciudad de todos los colombianos, visitaran todas las partes históricas que tiene este lugar? Desde la popa, donde va mucha gente, la catedral, el Palacio de la Inquisición, que hoy en día es el Museo de Historia, este bellísimo Museo de Arte Moderno, que ya verán ustedes en las fotografías y ya se puede ver aquí en la invitación la bellísima casa que ocupa. Muchísimas gracias y ahí estaremos con Iliana, que es una maravilla de conocedora de todo esto, y con los cartageneros y con Carlos Alberto también presentando y preguntándoles a ustedes curiosidades del museo. Muchas gracias, Elvira. Yo quiero comentarles algo antes de iniciar y es que lo que vamos a hacer hoy realmente es una conversación entre amigos, una conversación entre personas que queremos el museo, que queremos que el museo siga para adelante, que queremos que todas las cosas que se han hecho se conserven y que se hagan muchas cosas nuevas para que el museo tenga vida, larga vida. Entonces, lo primero que queremos hacer es un poquito de contextualización, contextualizarlos a ustedes un poco dónde está el museo, cuál ha sido su historia, cómo se creó, cuáles han sido sus dificultades, las anécdotas más importantes, las más representativas, qué exposiciones interesantes e importantes se han hecho en el museo y que empecemos realmente a darle el valor que tiene este museo, que ha tenido y que mucha gente se lo da, pero que no todo el mundo conoce, y estas sesiones de Vive tu Museo
lo que pretenden es eso. Lo que pretendemos es que visiten los museos por lo pronto de esta manera virtual. Esto surgió durante la pandemia, pues por la imposibilidad de ir a visitarlos físicamente, y se ha ido quedando porque ayuda a conocer el museo o los museos antes de poder ir a visitarlo. Entonces esto es un abrebocas para invitarlos a todos a que vayan a visitar el museo, a que vayan a visitar el museo y a que lo conozcan en toda su magnitud. Entonces vamos a empezar a ver los diferentes aspectos que tiene el museo. Empecemos a contextualizar un poco. Empecemos por el logo. Entonces yo le tengo la pregunta a Eduardo Polanco y a Yolanda, si quiere intervenir también, o a Eduardo Hernández, sobre el logo. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y ese logo qué significa y por qué está conectado aquí, por ejemplo, con una fotografía de Alejandro Obregón? ¿Quién me quiere contestar? Eduardo Hernández, por ejemplo. Bueno, gracias, Ileana. Sí, realmente es que es la relación del autor y su obra, ¿no? La expresión de este logo, que es un logo hermoso de los años 70, típico también, clásico, diría más bien, de la expresión del diseño gráfico en Colombia. Nos recuerda también una faceta un poco desconocida del maestro, que es su faceta como diseñador gráfico. El maestro Obregón, Daniel Lemaitre, Enrique Lemaitre y tu papá, Alonso Restrepo, hicieron parte, fundaron la agencia de publicidad Aldabón, que fue una de las primeras agencias modernas de publicidad en Colombia. Y esto es muy significativo porque la relación del arte moderno y el diseño también se irradia mucho a partir de la publicidad. Es una muy buena aporte del maestro, ¿no? En realidad es una grafía de su autoría, con sus pinceles, con sus cortes cortados, con su característica particular y muchas lecturas, que es lo que lo hace también muy rico. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo sobre el logo, alguna anécdota o un Bueno, puntito adicional? yo voy a Dime, contar Yolanda. el momento en que la primera reunión que tuvimos para revivir el Museo de Arte Moderno, la primera reunión, Alejandro tomó una servilleta, un papel, no me acuerdo qué, y surgió este logotipo, de manera que es el primer punto o el punto de partida del Museo de Arte Moderno. Esto fue en el año 72, exactamente. Fue lo primero que tuvimos. Es un honor contar con un logo diseñado por Alejandro Obregón. Entonces ya de ahí ya arranca bien. O sea, el primer paso estuvo bien dado, digamos así. Entonces Sí. ahora vamos a dar los otros pasos para empezarnos a encontrar con el museo dentro de la ciudad. Aquí sí le quiero dar la palabra a Eduardo, porque Eduardo es el arquitecto, es el que más conoce de todo esto que estamos viendo aquí. Son mapas antiguos, maravillosos, uno a mano alzada, el otro ya más elaborado. Pero Eduardo, cuéntanos aquí qué estamos viendo y dónde estamos ubicados. Bueno, ¿Cuál es la importancia? cartográficamente el museo, en la historia de la cartografía de Cartagena siempre se ha ubicado este sitio donde estamos actualmente. En la primera imagen que vemos, que es una imagen que tiene toda la connotación de lo que es la bahía, donde se ven unos ataques, es exactamente donde está el museo. El edificio actual que se ubica, digamos, en ese sector que estamos viendo en este mapa, es de los primeros edificios que se ubican en el sector, uno de los sectores más bajos, digamos, a nivel freático, en el centro histórico. Creo que el museo tiene en estos momentos varias lecturas con su arquitectura, la arquitectura colonial, la republicana, la castrense y la moderna que tiene en su interior, que fue introducida por los maestros arquitectos Gastón Lemaitre y Manuel Delgado. Son de los arquitectos que intervinieron estos espacios contemporáneos. Otra. El museo
Perdóname, Eduardo, si pudiéramos devolvernos anteriormente, es que para los que no somos cartageneros, pero adoramos la ciudad, ¿nos podrías dar una explicación un poquito más de este segundo mapa? Más clara, porque aquí se ve la ubicación del museo, pero qué hay alrededor? Bueno, ¿Esto qué era? están las murallas, están lógicamente el baluarte San Ignacio, que se unía con el San Ignacio en esos momentos. Ajá. Es ahí donde está ubicado el edificio, en el mero centro del círculo, que es el almacén de Galera, que se ve aquí en las imágenes anteriores, la fachada de la aduana, que supuestamente ilustra, digamos, que actualmente se ven sus columnas en el plano de la imagen anterior. Este es un plano que ilustra, digamos, todo el cordón amurallado construido, que encierra, digamos, todas las dos islas, Getsemaní y el centro histórico. Y ahí se ve claramente, digamos, la entrada de Boca Chica. Aléjalo un poquito, Luis Fernando, ¿sí? Acá está, alcanza uno a ver la entrada de Boca Chica, la entrada de No, Boca perdón. Chica no se alcanza No, todavía. perdón, la entrada a la Bahía de las Ánimas, que es Sí, la que queda allí detrás, donde está el baluarte de San Ignacio, que es sí, donde sí, está sí. ubicado el museo en el El círculo, museo. ahí atrás está la Bahía de las Ánimas. Sí, no, Boca Chica está mucho más lejos, sí. Sí. Ahí se ve es Castillo Grande, la punta de Castillo Grande. Ese Este sí es se un mapa que alcanza a ver. ilustra totalmente, digamos, la arquitectura militar en su momento esplendoroso, ¿no? En este plano de 1735 de Jorge Juan Antonio de Ulloa, que es uno de los planos más ilustrativos, digamos, de cómo esta arquitectura militar predominó para defenderse de los piratas. Ujú. Y aquí Aquí vemos que la estamos fachada viendo. de la aduana y la planta del almacén de Galera que nos da la idea y nos da, digamos, los conceptos que tiene en su interior actualmente el museo, con sus columnas y de arcos de medio punto en su interior, que es una de las fortalezas que el museo tiene como arquitectura colonial, que se adosa a la republicana en ese contexto. Creo que comparte toda esa estructura modulada, digamos que están, digamos que entre muros, que fueron descubiertos para mostrarlo como una fortaleza arquitectónica con sus muros mixtos, que es parte también, digamos, de la riqueza espacial del museo. Es que lo más interesante del museo es que esto ¿qué era antiguamente, Eduardo? ¿Qué quedaba aquí? ¿Qué era inicialmente este Eso es sitio? el almacén, el almacén de galeras. Supuestamente ahí creo que se guardaban también como las astas de los mástiles, Mástiles, velas. velas y estas cosas se almacenaban ahí. Después fue bodega de sal, es decir, últimamente fue bodega de sal. De alguna manera adquirió, digamos, en su permanencia, las paredes absorbieron mucha sal, lógicamente porque está también un nivel freático bajo en la cota urbana del centro amurallado. Esto es interesante, lo de la sal, porque Yolanda nos contaba el otro día que había mucho temor por el estado, o sea, por tener obras de arte, pinturas, en un sitio tan salitroso, digamos, tan salino. Y alguien te decía algo, Yolanda, cuéntanos Sí, sobre la sí, sal. sí, realmente ahí fue la colaboración de Carlos Aime, por sugerencia de Enrique Grau, le pidió un técnico que viniera a ver A dar un concepto. concepto, exactamente. De la Smithsonian, yo me acuerdo. Llegó un señor, que no me acuerdo el nombre, pero era un técnico ruso que venía de la Smithsonian, y él dijo, no se preocupen, hay que buscar una aireación cruzada. Y además la sal conserva, la sal no es dañina. Y más aún, anotó, los nazis guardaron sus obras de arte en unas salinas. Y ahí estuvieron mucho tiempo hasta que fue
fueron Eso es muy descubiertos. interesante porque ha habido mucha preocupación y siempre se ha oído decir que ¿No? eso no es apto para guardar obras, que ese sitio tiene demasiada humedad, Mientras, mucha mientras salinidad. esté aireado no hay problema. Lo que sí es grave es guardarlo encerrado y eso es una preocupación que tenemos, de De no tener humedad, la humedad, de no tener muchas obras guardadas embodegadas. Lo claro, ideal sería que todo estuviera en exposición. Es decir, Claro. claro, claro. Pero sí, una de las críticas que cuando uno se ha metido en el tema que se tuvo el museo era eso, que las paredes eran con salitre y que iban a dañar las obras. Y bueno, ese mito pues ya se acabó, ya lo vemos que está bien y que el museo está en perfectas condiciones y sus obras así mismo. Sí. Creo que también fue superado por un sistema de anclaje, de sí, alguna manera, para separar la obra de la de pared. las paredes, que fue un aporte también, digamos, para aislar, digamos, la obra de las paredes. Sí. Ajá. Las obras no reposan directamente en las paredes, sino que tiene un aditamento en aluminio que las separa de las paredes. Pero siempre me dice, consígase un Plumero. plomero y límpienlas todos los días, 2 veces al día si es No, y necesario. ahora tiene unos paneles que ayudan también bastante en algunas partes, que también han ayudado muchísimo. Aquí vemos la escultura de San Pedro Claver con el esclavo, que es emblemática, está en la plaza de San Pedro y es pues el templo de San Pedro, el santuario de San Pedro Claver, es el santuario de los derechos humanos en Colombia. Entonces es muy emblemático y es importante esta escultura del maestro Grau, que Eduardo nos puede contar un poco sobre esta escultura o Yolanda también y lo emblemática que es, en fin. Bueno, corresponde a una de las últimas obras del maestro del de Nueva York. Es una fundición que hizo en Bogotá. Básicamente siempre pretendía mostrar a un encuentro casual entre Pedro Claver y el esclavizado, ¿no? Era muy clara su intención de no tener pedestal, de no tener también, tiene está suelto de su atadura, y es como un encuentro casual, lo que él siempre quería presentar, ¿no? No una idea de abusos ni de reivindicaciones, sino un encuentro de dos seres humanos, y es básicamente su concepción, un poco a la escala humana, también lo quiere presentar en la plaza y que los espectadores y el público se lo encuentren, sea un encuentro entonces de 3 personas, ¿no? En el espacio emblemático entre el museo y San Pedro y el convento, donde quedaba el antiguo puerto de Cartagena. El primer Fíjate puerto que fue Cartagena. Sin sí, me gustó pedestal, mucho. Eduardo, sin Dime, pedestal, Yolanda, Sin pedestal, correcto. sin pedestal, sin pedestal, es que es muy Sí, interesante. sin pedestal. sí, es Ahora, una me pieza gustó ubicada mucho, en el suelo. fíjate que uno todavía dice el esclavo y San Pedro, y tú dijiste muy bien el esclavizado. Esa palabra del esclavo, nadie es esclavo porque quiere, entonces ha sido esclavizado y eso quiero recalcarlo porque eso tenemos que acostumbrarnos a cambiar completamente esa palabra y esa mirada. Sí. Entonces, gracias Recuerdo por también, hacerle el énfasis. recuerdo también que se le criticaba un momento a Grau por el tipo de persona que había escogido, ¿no? Que él hizo una investigación también muy histórica con relación a los rasgos de las regiones de donde provenían, y esta persona correspondía a una etnia específica, no es una invención de Grau. Lo investigó, lo documentó de alguna manera y encontró algunos rasgos que son los que él toma para darle a este personaje, ¿no? ¿Y sabes el nombre de la etnia o no tienes claro No, en no este recuerdo, momento? no Yo recuerdo, creo pero él sí que, lo tenía muy claro. yo creo que es Bantú. Bantú, puede ser. Bantú, no sé, pero sí lo tenía muy claro de qué etnia era, provenía. Exacto. Digamos, Luis Fernando. Bueno, aquí vemos en todo su esplendor la Plaza de San Pedro, la fachada del museo con sus banderas icónicas. Tenemos al lado la tienda del museo y bueno, A la sala colonial y la republicana.
la sala colonial y la republicana. Cuéntanos un poquito aquí, ¿qué quieres destacar, Eduardo, Yolanda, alguien, Eduardo Polanco? Bueno, las dos lecturas que se posicionan en uno de los espacios más emblemáticos, digamos, del centro amurallado. Creo que es de los puntos más visitados en el centro amurallado. Sigamos, Luis Fernando. Aquí también la intervención es de Eduardo porque también es importante conocer Sí. esta parte arquitectónica, dónde está ubicado el museo y qué se pretende. En la imagen o en el plano de la izquierda vemos el trazado, digamos, donde los jesuitas se suben a la muralla para construir su convento, y al lado está una fotografía que ilustra la casa, el museo, la parte colonial, la parte republicana, y la casa de armas, que están totalmente adosados al baluarte San Ignacio. Lógicamente ya esta es una parte nueva de la muralla que los jesuitas hicieron cuando les mandaron a retirarse porque se habían montado en la muralla, y los obligaron a que hicieran este cordón amurallado que está en la fotografía, que de alguna manera ilustra la calle de la Ronda, ¿no? en esa imagen. El proyecto de ampliación y restauración del museo se maneja de una manera de intervenir la muralla en su interior para crear 16 salas de exhibiciones contando con las republicanas y las coloniales, y salas, digamos, de mantenimiento de obras, salas de restauración, zonas de embalaje y desembalaje, salas de conferencia, todo esto, digamos, en subyacente, digamos, en el baluarte y lógicamente en el baluarte San Ignacio en el original. Ahí vemos los muros que están en negro, son las salas que se amplían de una manera a primer nivel, desde las salas coloniales, para también subir a la explanada y seguir hacia un segundo piso y también subir hacia una de las terrazas más emblemáticas que podríamos explorar, que es la zona dura, digamos, de la parte republicana, para tener, digamos, un espacio de recreación y de visuales, digamos, en el museo, en la azotea de la zona republicana. El museo, en su ampliación, tiene una área de 5.793 metros en restauración, y la ampliación del baluarte sería de 4.400 metros cuadrados con todas sus 16 salas, tanto en interior con sus salas republicanas y coloniales, con las interiores en el baluarte de San Ignacio. Es un proyecto que fue donado cuando el museo cumplió los 30 años por un grupo de arquitectos que nos metimos hacia este proyecto de ciudad, que de alguna manera el museo necesita tener su sueño también. Creo que este proyecto lo mostramos en mayo 7 del 99 con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y socializarlo y contarle a la ciudad que el museo tiene su proyecto de ciudad. Creo que es un proyecto que debemos como abanderarnos, digamos, para poder tener un museo que se extiende, digamos, y defiende su patrimonio a partir de sus murallas. Yo quiero aquí hacer un llamado a todas las personas que busquen conocer este proyecto, a los empresarios, al Ministerio de Cultura, a todas las instituciones que puedan colaborar, entrar a ser parte de este sueño que tiene el Museo de Arte Moderno, porque realmente ya tiene los planos, ya tiene estructurado cómo puede crecer, pero hace falta pues dinero. Siempre hace falta dinero y hace falta compromiso. Hace falta dinero, hace falta compromiso. Tenemos que ponernos a la pata de encontrar la manera de hacerlo realidad. A mí me parece importante, Eduardo, que hay muchas personas que de pronto no saben qué es un baluarte, ¿sí? De los que nos están oyendo, posiblemente dice, bueno, sí, está en el baluarte de San Ignacio, pero
¿Qué es un baluarte? En Cartagena, en la muralla, hay varios baluartes. Sí, ¿Qué es un baluarte? Cartagena es una ciudad baluartada, es decir, Sí. tiene casi como 14 o 15 baluartes, han destruido ya varios, pero los baluartes son unos sistemas de defensas, digamos, contra el enemigo, básicamente, que tienen sus estrategias, digamos, de murallas de piedras hechas en piedras coralinas, en sillares que se llaman escarpa y contraescarpa, que son los planos de atrás. Un sistema defensivo bárbaro que de alguna manera y estratégicamente la arquitectura castrense diseñó para esta isla de Calamarí y Getsemaní. Y es importante, por ejemplo, las personas que viajan a Cartagena, que vienen y que no saben qué son los baluartes, hay varios. Hay uno que se conoce mucho porque hay un café arriba, que es el Café del Mar. Ese Sí. es un baluarte. El baluarte de San Ignacio no tiene nada. Ahí se han hecho muchísimos matrimonios, muchísimas fiestas, cócteles y Es otras cosas en el baluarte de San público Ignacio. maravilloso. ¿Ah? ¿Qué Es dices, un Eduardo? espacio público maravilloso. Claro, Antes lo son tenían espacios, cerrado. son espacios públicos maravillosos y en este caso el museo tiene el privilegio de Claro, estar adosado a uno de estos espacios que es el baluarte de San Ignacio, uno de los más bellos. Desde el baluarte de San Ignacio se ve la Bahía de las Ánimas y se ven todas las embarcaciones que zarpan hacia las Islas de claro. Rosario y que antes traían pues cocos de otras partes y que había bueno, era un hervidero de, de actividad, ¿no? De actividad de todo, porque también tenía enfrente el antiguo mercado público que hoy tiene enfrente al centro de convenciones. Entonces, esto es un privilegio enorme que tiene el Museo de Arte Moderno y que este proyecto al que queremos que ojalá se vinculen muchas empresas y muchas instituciones, eh, tiene el privilegio de contar con el baluarte como casi que como parte de su legado, como parte de su, Claro. de, de, ¿No? de, de Y su el planta, museo, ¿no? en el proyecto se hizo arqueología colonial y la sorpresa es que está subyacente y eso sería otra de las fortalezas a nivel de salas, ¿no? Tener unos muros que han sido cubiertos por otro tramo. Fue interesante el descubrimiento cuando se hicieron los trazados de la muralla que está cortada para hacer la calle de la Ronda, donde se nota, digamos, que el tramo paralelo y el espacio de la sala republicana y coloniales están totalmente adosadas. Muchas universidades han venido a hacer proyectos en este espacio, han hecho calas al final han hecho excavaciones y se encuentra de que hay una actividad que se puede lograr, así como se han logrado con el baluarte Santa Catalina, que se ha recuperado. El baluarte Santa Catalina, uno entra por la parte superior y sale por el Cabrero. Sí. Yo creo que también es como la oportunidad de también en esta otra esquina del baluarte San Ignacio darle la oportunidad a abrir este espacio con grandes, digamos, obras de arte de la colección del museo. Bueno, ahí queda abierta la invitación para las instituciones y las empresas que se sumen a hacer una realidad este proyecto. Ahora empecemos a hablar un poco y Yolanda aquí nos cuenta y Elvira creo que también nos puede contar estos inicios de lo que fue las primeras, digamos, los primeros caminitos, las primeras piedrecitas que se pusieron para crear el museo. Y aquí tiene que ver mucho este señor, José Gómez Sicre, que quiero que Yolanda y Elvira nos cuenten quién fue, porque es una persona que para el museo, para la historia del museo es muy importante. Bueno, ¿Sigo yo o sigues tú, Yolanda? sí, Yolanda, cuando el señor Gómez Sicre vino a Cartagena por primera vez, no tuve el gusto de conocerlo. No. Sé que vino y se contactó con digamos, con el gobierno, tanto municipal como de Bolívar, de la gobernación, con la idea de hacer en Cartagena un museo de arte moderno. Sé que tuvo muchos problemas con la Academia de la Historia, porque la idea era que este museo estuviera en el Palacio de la Inquisición y los señores académicos no consideraron que las obras de arte moderna debían estar en la Inquisición. Incluso hubo un forcejeo con Miguel Sebastián Guerrero, que era que era el director del Palacio de la Inquisición,
por haber permitido que las salas se usaran para exposiciones de arte moderno. Ahí hubo un tirijada, que fue vergonzoso. Por eso, cuando se forma el primer Museo de Arte Moderno y queda en la Inquisición, bueno, con el paso de los días, descuelgan las obras y las guardan. Y las guardan porque no le gustaba a los miembros de la Academia de la Historia las obras de arte. Y pasan muchos años, creo que más de 20 años, guardadas ahí, entre el 50 y el 70, que es cuando Grau, que formaba parte de la colección esa, averigua dónde están las obras que el señor Gómez Sique le dejó aquí en Cartagena. Más aún, también me enteré de que la gobernación de Bolívar compró obras de artistas de aquí, que no eran los que había traído el señor Gómez Sique, sino que para ampliar la colección, la gobernación, y en ese entonces era Aurelio Martínez Canaval, el secretario de Educación, compraron obras. Por eso en la colección está Jorge Valencia, que fue una de las obras compradas por el gobierno de Bolívar, no de las que vinieron traídas por Pepe Gómez, porque quisieron incrementar, es decir, el gobierno dijo, nosotros podemos comprar obras para que la colección crezca. ¿Cuántas obras me decías que se perdieron en esos años, Yolanda? Bueno, para hacer este museo se consolidaron 30 obras, las que trajo Gómez Sique, que no sé cuántas eran, y las que el gobierno de Bolívar compró, entre las cuales está la de Jorge Valencia, que por eso yo no entendía, porque yo me acordaba de la apertura de la exposición de Gómez Sique, porque yo estuve ahí en esa sala y yo no me acordaba que haber visto a Jorge Valencia, pero por la historia que cuenta Isabel Cristina, que hubo una compra de obras del gobierno para ampliar, porque el gobierno quería hacer el Museo de Arte Moderno y tenía dinero para comprar obras. Pero los que no querían eran los de la academia, y que fuera precisamente en el Palacio de la Inquisición no le daban el visto bueno. Por eso es que las bajan y las guardan y las meten en un aljibe y pasan 20 años guardadas ahí. Pierden, Se pierden. se dañan. Sí, de las 30 que habían, solamente tenemos allí 14. Perdieron las demás, muchas eran en papel y se deterioraron. Sí, pues. ¿Quieres añadir algo sobre Gómez Sique? Bueno, yo Mira. conozco a Gómez Sique después que él vino, ya era un hombre maduro, se había puesto muy gordo, y tenía problemas incluso de respiración. Me acuerdo que Alejandro Obregón me invitó a una cena en su casa y después salimos a mirar en el museo y a caminar por la ciudad de Cartagena, y bueno, era una persona que admiraba mucho a Marta Traba y le dio como el espaldarazo a Marta Traba en todas sus gestiones artísticas aquí en Colombia. Era un cubano, como todos los cubanos, con la gracia y la alegría que tienen los cubanos. Y le gustaba mucho Cartagena, que la había escogido para ser la sede de ese museo. Ya él venía de armar en el Brasil, el de Sao Paulo, y tenía la idea de tener diferentes puntos de la América Latina, museos de arte moderno. Mira, ¿quieres añadir algo sobre Gómez Sí, Sique? yo creo que este personaje cubano dejó muy marcada su presencia en Cartagena y en la costa Caribe, porque ahora que acabo de hacer una investigación sobre Noé León, me encontré que Gómez Sique fue uno de los que los promovió junto con Alejandro Obregón, con García Márquez y con Grau. Promovió a Noé León y lo llevó a museos maravillosos, y hoy en día sus obras que están exhibidas en los grandes museos que muestran el arte primitivo. De manera que este señor sí dejó marcado, Sí. dejó huellas en Cartagena y en la Muy costa. Sí. bien. Entonces aquí vemos
cómo en 1979 el Museo de Arte Moderno de Cartagena tiene ya sede definitiva en lo que es parte, es que es un límite que hay entre la Plaza de la Aduana y la Plaza de San Pedro, ¿no? Limitan, están Sí. ahí, que puede ser de un ladito y del otro, tiene un pedacito en un lado y un pedacito en el otro, pero se llama que está más hacia el lado de la Plaza de San Pedro Claver. Pero ¿qué nos puedes contar aquí, Eduardo o Yolanda? Creo que Eduardo en esta... Bueno, este es el catálogo que ilustra el proyecto de 10 artistas y un museo, ¿no? Y de paso están los planos de la intervención de Gastón Lemaitre y Manuel Delgado. Es una de las plantas de las salas coloniales, todavía no se habían tomado la sala republicana. Fue como el brochure de entrada, digamos, para también tener una forma de sostenibilidad con estas carpetas, para que el museo se sosteniera, digamos, en ese sentido, donde los artistas colaboraron en uno de los proyectos gráficos más bellos que hizo Grau con estos grandes artistas de Colombia. Y es muy interesante, a mí me parece muy interesante ver cómo los artistas, los mismos artistas plásticos, son gestores de la obra de ellos y de la obra de otros, ¿no? Que eso me parece a mí muy interesante en esta Este es el primer intervención que brochure. tuvieron. Este es el primer brochure que se le hace al museo, contando ya, digamos, con las salas republicanas, con sus planos y algunos proyectos, y parte, digamos, de la ubicación, su síntesis histórica, su información general, y en el retiro, a 4 cuerpos, la historia maravillosa del maestro Gao, ¿no? Que yo creo que es el único museo del mundo que tiene un cuento contado por un Nobel. Este es el Esta cuento historia de fue, García Márquez. y Yolanda tuvo que pedir permiso también de publicar, porque este era como un proyecto, este fue un proyectico mío en la especialización que hice en diseño de libros con la CERLAC. Era como darle, digamos, mi proyecto, digamos, de graduación con este maravilloso brochure que fue hecho en papel craft, con esos papeles donde envuelven los productos a una sola tinta. Y fue éxito porque después varias empresas comenzaron como a patrocinarlo y ahí íbamos como dándole al museo, digamos, una divulgación impresa y de regalos, ¿no? De darle a los turistas y a los que iban a visitar el museo. Quienes no conozcan este cuento, entren a internet y pongan el título, Aquí solo falta un payaso pintado detrás de una puerta para que conozcan en detalle cómo es la historia del payaso pintado detrás de la puerta, porque realmente es absolutamente macondiano y es la puerta de entrada al Museo de Arte Moderno. Y estos textos hacen parte de la carpeta, es decir, en 2 pliegos de 50 por 70, en una bella caja tipográfica. El museo los tiene de acceso, en el acceso principal, que es como el lobby, digamos, de la sala. Sí, al entrar lo pueden ver. Y es interesante, Yolanda, cuéntanos la anécdota que nos contabas el otro día sobre el permiso que tuviste que pedir para poder tener ese, y que se te iba enredando la cosa con Carmen. Sí, a Carmen Marcel. Sí. En España, ella vive en España. Sí. Sí, porque lo usé para una exposición que se hizo en el museo que se llamaba Los Mares. ¿Te acuerdas que vino una comitiva de España con un almirante español, y trajo obras sobre mar, sobre las acuarelas, y nosotros hicimos lo tanto, pusimos las obras de Lemaitre, de Hernando Lemaitre, de mar, y pusimos el cuento de García Márquez. Y le llegó la noticia a Carmen Balcet, y Carmen me llamó la atención porque no le habíamos pedido permiso para usar el texto de Gabo. Pero yo le conté a Gabo, y Gabo tenía sus cosas, me dijo, te voy a mandar una carta y para que puedas usar ese cuento cuantas veces se necesite. Y tengo la carta firmada por él, donde me dice que el cuento es del Museo de Arte Moderno, que se puede usar
cuántas veces lo necesiten. Esto es de las cosas, de los encantos que tiene el mundo Caribe, que lo que decía Elvira al principio, que no está en ninguna otra parte del mundo y que son, digamos, maravillosos. Aquí vamos a empezar a ver ya como las colecciones, empecemos a visitar el museo y aquí quiero que nos acompañe Eduardo Hernández, que ha sido curador, y nos cuente sobre estas salas, sobre lo que hay allí, sobre lo que va a ver la gente cuando entra, cuando llega. ¿Qué se encuentra, Eduardo? ¿Cómo es? Ileana, esta sala corresponde al segmento de la colección de arte contemporáneo colombiano que se ha ido completando durante los años 80 y 90. Es una parte de la sala colonial que se ha habilitado también. Estos son unos muros falsos para poder, digamos, hacer un marco visual para las obras y también de fácil remoción, ¿no? Pero corresponde a ese segmento. La obra del fondo es una magnífica ofrenda, gran ofrenda de Viviana Vélez, que hace honor pues al mar, al contexto, y artista del premio, obtuvo premio nacional a finales a 1990, cerca de 1990, cuando se hizo un salón nacional aquí en Cartagena también. Realmente la colección ha sido como ya lo decían al inicio, una muestra de la generosidad de los artistas. Está conformada básicamente por 9 segmentos. La inicial, que es un segmento de pintura moderna en Sudamérica, que es el relato, digamos, de la pintura en diferentes contextos de América Central y América del Sur, incluyendo pues artistas colombianos. Tenemos también una sala, una colección de culto de Cecilia Porras, la donación de su familia, de su esposo, y ha sido muy investigada y muy reivindicada también su obra, lo cual también agrega valor a la colección del museo, que tiene una muestra de dibujo y pintura de varias épocas del artista. Bueno, obviamente también... Te voy a interrumpir, Eduardo, ya que hablas de Cecilia Porras, porque acabo de recibir la caja que viene del Metropolitan de Nueva York, donde manda el libro. Ah, correcto. Este libraco. El libro donde está incluida la obra de ella. Sí, el libro donde está incluida la obra de Cecilia Porras y se llama Surrealismo más allá de las fronteras. Maravilla. Sí. Y ahí está Cecilia Porras. La voy a abrir porque ya que estás hablando de ella y de la salita que tenemos, aquí está el texto y la obra de Cecilia. No sé si la alcanzan a ver. Sí, estamos bien. Muy bien. Pero Entonces, me parece interesante, Eduardo, que nos cuentes quién es Cecilia Porras, ya que exacto. estamos hablando de Cecilia Porras, porque creo que marcó un hito y rompió unos esquemas importantes en la ciudad. Claro, y su condición de mujer también se ha reivindicado mucho como creadora. Fue una mujer compañera de Grau y de Obregón, de generación. Son artistas que están celebrando el centenario de su nacimiento. Es una mujer cartagenera, es hija del director de la Academia de Historia de ese momento, y lo cual muestra una mujer de un seno de una familia muy conservadora, ¿no? De la historia más tradicionalista de la ciudad. Y ella, pues, construye una obra con toda la dificultad que significa unir su independencia también y su compromiso como artista, y logra posicionarse dentro de la tradición más, digamos, radical de la modernidad en Colombia. Ella inicialmente estuvo un poco opacada por la obra de reconocimiento a las obras de Grau y de Obregón, que incluso la mostraban como una alumna de ellos, y no, Cecilia Porras es una mujer autónoma, una mujer que también es una compañera, igual que ellos. La vemos en su papel, por ejemplo, ella actúa en la película Langosta Azul, y la vemos justamente con Grau, además de ser actriz en la película, también se encarga con Grau de la dirección de arte de la película, ¿no? Que es toda la parte, digamos, del diseño artístico visual de la película. Y ella fue una de las gestoras, básicamente, ¿no?
Actualmente esta película se habla como una obra de Álvaro Cepeda Zamudio, y yo creo para mí es en realidad una obra colectiva de este grupo, significó la interacción de todos, y la obra de ella también ha sido muy investigada, lo cual le está agregando también constantemente nuevas visiones, nuevas miradas. Su trabajo de dibujante, por ejemplo, es muy mirado ahora. Hay varias tesis de maestrías y doctorados que están centradas en el análisis de su obra, lo cual representa un valor agregado a la colección del museo, que esperamos también seguir ampliando con diferentes contactos para poder tener también, poder contarlo en las exhibiciones. Y es interesante porque era una feminista sin llamarse feminista. Claro, claro, protofeminista, era como una cosa así. Exactamente, exactamente. Es de una gran fuerza y de un gran compromiso, ¿no? Político inclusive también. También. Esta vista corresponde a la sala de Enrique Grau. En realidad es el mentor del museo, y por eso pensamos que también sea posiblemente el destino final de la colección del Centro Cultural Grau. Esperamos que eso se pueda cumplir. Es un artista muy prolífico, tiene una muestra de diferentes técnicas, dominaba todas las técnicas: el dibujo, la escultura, la pintura, la fotografía, el cine, en fin, muchas áreas. Además fue una figura muy influyente en toda la vida cultural de la ciudad de la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado. Digamos que no hay proyecto cultural de la ciudad donde Grau no estuviera comprometido. También es un relato de ciudad. La pieza que tenemos en el fondo, a mano derecha, que corresponde al Gran Tríptico de Cartagena, una obra que él realizó en tiempos. Tienen que ver con el espacio también, con una conexión y un relato de la memoria histórica de la ciudad de comienzos del siglo XX hasta los años 60, más o menos, que son como los 3 periodos que cubre la obra. Y también es de esas obras de culto de la colección del museo que los esperan detrás de la puerta. Si no estoy mal, ahí está la historia del pinturero, ¿no? Claro, Sí, también sí, está la historia del pinturero. Esa es otra historia, Elvira, sacada de realismo mágico, pero que fue real. O sea, realismo mágico, realista absolutamente. A El ver, torero que cuéntala, se tiró, cuéntala, por favor, eso lo puede contar más de pronto Yolanda, se tiró en un Yolanda. paracaídas porque él iba a caer en la mitad de la plaza. Yo En un estaba en torero, yo estaba en la plaza cuando pasó y cayó en el mar. Y y cayó cayó en en el el mar mar. y se Yo, mató. yo sí, tengo el oh, afiche, yo tengo el afiche dedicado por Grau de ese momento de la caída del Pinturero. ¿Se avión. puede Sí, hacer un sí. zoom, Luis Fernando, del cuadro del fondo para que se vea lo del pinturero? ¿Se alcanzará a ver? No, al otro lado, Eh, eh, el del fondo a la o el derecha. otro, el otro, El que el está otro. el tríptico, el tríptico. Es- atrás, el de Es. ahí, sí, ese. Se alcanza a ver el del lado derecho está el paracaídas y está la plaza de toros, se alcanza a ver y se ve al, al torero Esa cayendo. Esa es una Sí. historia Anecdótica increíble. buenísima. Sí, historia sí. mágica. Sí, absolutamente del realismo mágico sin serlo, Pero pero es. parece. Sí, esta es una sala muy emblemática del museo. El museo, correcto. ¿Seguimos? Bueno, parte de las colecciones del museo también está la obra de el maestro Eduardo Ramírez Villamizar, uno de los escultores modernos también emblemáticos de Colombia y de América Latina, gran amigo de Grau y, y conjuntamente con Negret, uno de los paradigmas de la modernidad. El museo tuvimos el honor de hacerle en vida una retrospectiva completa de su obra, digamos antológica, no toda la obra, pero con los grandes temas que había trabajado. Y a raíz de eso se construyó un afecto del maestro con el museo, y al morir pues, dejó un legado de su colección que esta es una pieza, aerolito, es una de las piezas emblemáticas también, y muestran también cómo los artistas modernos se aproximaron. Todos los artistas en Colombia en diferentes periodos siempre han tenido una mirada al mundo precolombino, mundo prehispánico, de diferentes maneras, y cada momento ha sido determinante. Esta es la mirada de la modernidad. Cuando Ramírez estábamos montando esta exposición en el museo, una vez le preguntamos
hacía él para hacer sus obras. Él dijo que él no hacía muchas cosas, que él no hacía mucho. Que él lo que hacía era que ampliaba la cabeza de un alfiler precolombino. Él era un gran coleccionista también de caracoles y de piezas precolombinas, era arquitecto además, con un exquisito diseño, y me dice que él lo que hacía era ampliar un pequeño detalle o mirar un detalle, digamos, estructural con de Machu Picchu, como cuando viajó, y lograr captar eso a partir de estas texturas y del metal a la vista también, ¿no? Fue uno de los grandes aportes de él a la escultura moderna en Colombia, en América Latina. Es un segmento muy importante de la colección. Igualmente también un segmento importante es una obra que desarrolló Hernán Díaz, el fotógrafo, en la ciudad. Hernán Díaz es un fotógrafo de la modernidad de Colombia, y no solamente eso, sino que también es un fotógrafo que también retrató la ciudad desde una mirada moderna, mirando a su gente, mirando su arquitectura, mirando de otra manera la ciudad, que construye desde su obra la nueva imagen que proyecta la ciudad en la postal turística, digamos. La ciudad no se había visto gente hasta cuando nos las muestra Hernán Díaz en su fotografía. Es una obra extraordinaria, un gran amante de la historia y de Cartagena y muy amigo de este museo, y nos dejó al morir también una selección de obras fotográficas de él realizadas en una visita, creo que 2 viajes que hizo a la ciudad, casi siempre invitado por el maestro Grau, y lograba estos registros que hoy son, además de documento, una extraordinaria obra de arte. Y podemos pensar cómo esta imagen, por ejemplo, la imagen de la izquierda, es también un símbolo, ya ha adquirido unos valores extraordinarios, como podríamos pensar la otra fotografía también, el arte del siglo XX, la fotografía, la atarraya de Leo Matisse, por ejemplo. Que es icónica. Entonces son icónicas, son fotos icónicas, imágenes fotográficas que hoy pueden ser muy costosas, pero que reproducciones de esas piezas, pero que nos significan, nos muestran el valor de la fotografía y el valor de la obra de estos artistas y su significado en el arte contemporáneo. Es muy importante la lectura moderna que hace Hernán Díaz de la ciudad a partir de esta fotografía. Esto también era parte de la publicidad, digamos, ¿no? La publicidad estaba muy cercana de este tipo de encuadre, de mirada de la ciudad, ¿no? Esto corresponde esta sala corresponde a una muestra de la colección de arte contemporáneo, que tiene una muestra del maestro Zalamea, el maestro Félix Ángel, y la colombiana Rosa Sanín también, que son obras de un corte abstracto, sin ser una abstracción geométrica, sino más bien como una abstracción orgánica, pero que son piezas significativas, ¿no? Zalamea es un artista que ocupa toda la década de los 80, la década de los 80 y 90 en el arte en Colombia, no solamente como artista, sino como gestor, como funcionario de cultura y de museos en Colombia y de educación en Colombia. Su vinculación con la Universidad Nacional es ejemplar, y significó muchísimo sus aportes. Un hijo de Marta Traba, y significó un gran aporte también a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Muerto, digamos, prematuramente, en su momento más maduro también. ¿Seguimos? Okay. Esto también corresponde a la muestra de arte contemporáneo, donde podemos apreciar una obra del maestro Triana, Jorge Elías Triana, y el maestro Cogollo, Cristo Hoyos también. La pieza de cerca del fondo es una pieza emblemática del maestro Cristo Hoyos, un artista de Córdoba, de Sagún, que ha sido director del Museo Zenú también en Barranquilla, muy reconocido, y su obra pues mira el contexto y mira tradiciones y establece unas valoraciones muy contemporáneas también, y unas interacciones también con comunidades. Además, un artista investigador maravilloso, tiene una investigación maravillosa sobre
los empaques tradicionales en el departamento, en el Bolívar Se llama Grande, digamos. mopongos y, ¿cómo es que se llama? Se llama tambucos, ceretas y cafongos. Ay, qué lindo. Solo nombres como una Bellísimo. música. Muy lindo libro. Bellísimo. ¿La Bello silla de quién libro, es, exacto. Eduardo? ¿Quién dices? La silla. Ah, la silla es de Pedro Pedro Ruiz. Pedro Ruiz. Pedro. Pedro Ruiz, que es también un artista interesante, vecino de Cartagena, y también muy reconocido y un amigo del museo. Creo que Pedro Ruiz se ha convertido en uno de los artistas más importantes de Colombia en el exterior actualmente. Yo Así creo es. que esta es una, además porque pinta nuestro país y nuestros paisajes y nuestros árboles de una manera realmente preciosa, extraordinaria, y ya ha cogido un auge internacional muy, muy importante, Pedro. Sí, hablando un poco también dentro de esa idea del realismo que hablábamos al comienzo de esta charla, pues la obra de Pedro se marca muy bien dentro de esto. Y esta Claro. pieza es un poco desconocida de su obra pictórica, pero que muestra también su extraordinaria habilidad como artista, escultor y que ensambla objetos, ¿no? Es una pieza, es una silla de comedor donde el espaldar ha sido cambiado por un par de alas, ¿no? Es muy elocuente esa obra, esa intervención de Pedro. Y Aquí, el más ¿quién nos reciente, cuenta esto, que es interesantísimo? bueno, esto corresponde a la última, digamos, al proyecto que está en curso en la colección del museo, que tiene que ver con la convocatoria Reactivarte, Arte Joven 20x21, es decir, 21 nuevas obras. El Ministerio de Cultura provee los recursos para adquirir obras de 21 artistas jóvenes con menos de 35 años. Era como el reto, y también significaba una forma de un proyecto magnífico que le golpea a varias bandas, al mercado, a los artistas, a los museos, a activar el coleccionismo, a muchas cosas. Realmente pocas convocatorias me han parecido tan atractivas como esta. Y el museo pudimos aplicar y nos ganamos esa convocatoria también, como otros museos en el país y en la ciudad también. Y, y nos permite actualizar la colección, comprar obras por primera vez, porque el museo nunca ha tenido recursos para adquirir obras. Infelizmente, esperamos que esto sea la manera también de acercarnos a eso y que ver lo importante que es conformar una colección desde la adquisición, no de la donación solamente, sino que nos permite armar un lenguaje, armar un discurso, y esta es una muestra de eso, ¿no? Tratamos de relacionar el artista y el territorio y completar también de buena manera esa mirada a artistas colombianos que son también de etnias ancestrales y que no estaban representados. En Colombia tenemos a Jacaramijoy como un artista excepcional, o muchos más mestizos que hay en Colombia, pero casi no tenemos artistas provenientes de un resguardo o que vengan provenientes de un territorio o de una comunidad específica. Y esta es la oportunidad también para eso y para ampliar la visión que teníamos del arte en Colombia. No son solamente, digamos, una tradición occidental, sino que también hay tradiciones propias que tenemos que mirarnos y tenemos una deuda histórica que tenemos que ir saldando y tenemos que completar un discurso. Creo que esta muestra es una manera de acercarnos a eso y nos permitirá, pues, al museo también ofrecer una colección más actualizada y más contextualizada también, ¿no? Porque de eso se trata. Y bueno, qué bien, que viva el arte. ¿Cuándo tenemos la dicha de ver estas obras? ¿Cuándo Bueno, crees tú que se puede hacer no, la exposición de estas obras? ya el proyecto pues está caminando, ya estamos en la fase de organización administrativa con esto y los contratos con los artistas, la revisión de las obras, porque son obras escogidas por la curaduría, obras específicas que nos interesaban también salvaguardarlas y sacarlas y meterlas, digamos, a un contexto museable en Colombia y poder velar por ellas y conservarlas para la historia, porque en muchos casos son obras aparentemente efímeras o muy
podrían parecer sencillas, pero que son absolutamente profundas en la reflexión y en lo que nos permiten acercarnos sobre todo a lo que están haciendo y cómo están desarrollando hoy los artistas su profesión. Y cuéntame, ¿son esculturas, son pinturas? ¿Qué son? Hay de todo, hay escultura, hay pintura, hay video, hay fotografía, son muchas cosas, no está estructurada desde la parte de la técnica, está estructurada más desde mirar cómo los artistas y se relacionan con el territorio, con sus territorios, sin forzar nada de idea de la nacionalidad. Colombia es un país de muchos países y nos permite también ver esta diversidad, ¿no? También el punto. Y conocer un mundo nuevo de verdad, porque nos ha permitido también acercarnos a unos artistas extraordinarios. Muchos tuvimos que descartarlos porque tenían más de 35 años. Ya estamos pensando, ya se le propuso al ministerio también que tuvieran una convocatoria para artistas mayores de 35 años y poder, digamos, los museos ampliar el relato. Ha sido tan exitosa esta experiencia que yo creo que va a seguir desarrollándose. Pocos estímulos de verdad han sido de tantas bandas como este proyecto. Pues nos quedamos con muchas ganas de que nos anuncien Ah, cuándo bueno, se va y a hacer la no, ya exposición. está previsto, Sí. perdona, pero Johanna Ileana, sí, está previsto. Está para febrero del año 2022. Y va a estar 3 meses en exhibición y estará abierto para el público. Todo. Qué maravilla. Lo esperamos con ansias porque realmente primero es un paso adelante del museo de adquirir obra propia comprada, que nunca se había dado, eso que lo dices con muy un bien. guión curatorial. Y segundo, tener estas obras regionales de artistas no conocidos a quienes se les da un impulso y el museo agranda su colección con algo realmente novedoso. Creo que es un paso enorme, enorme. Sí. Me alegro, Yolanda. Felicitaciones por ganar esa convocatoria. Felicitaciones a todos los que lo hicieron posible porque esto es un paso muy importante para el museo. Qué bien. Y renueva la colección. Por Llega supuesto, gente nueva, es que gente eso, joven. claro, claro, que no es fácil porque han vivido de donaciones, pero no todo el tiempo uno puede estar esperando que alguien quiera donar alguna de sus obras, ¿no? Claro, ¿no? Y hay obras hay obras que deben estar en la colección, entonces perseguirlas, buscarlas, lograr que eso suceda. Esta es una sala del segundo piso. Segundo piso. Tenemos también unas pinturas bellísimas. La primera es una pintura de Luis Durier, un artista cartagenero, digamos, recientemente fallecido, ¿no? Pues ya fallecido. La segunda es una donación muy bella, también de Rojas Erazo. Eso es una obra muy importante, una donación de la directora del museo. Faltaba Rojas. Rojas Erazo hacía falta, claro. Es una de estas cosas que son faltantes, que había que hacer, que había que tener, y quizá otras piezas de este mismo periodo puedan conseguir, pero que también él celebra su centenario este año, y de nacido un año después, en el 21, y se está también revisando su obra como pintor, como artista. Al fondo tenemos una obra de Cecilia Herrera y otra también de Adalberto Jiménez, artista cartagenero que falleció, muy interesante también. Y en primer plano una pieza de la producción de Eduardo Ramírez Villamizar. Esta es la sala Lemaitre. Esta sala a mí me toca el corazón porque fue como un hermano para mi padre. Y bueno, pero cuéntanos esta donación, porque la sala se hizo gracias a la donación de su hija Florina Lemaitre. Y cuéntanos un poco, Yolanda, cómo fue esto y bueno, y cuéntanos sobre las fotos que vemos allí y esto. Sí, allí está la foto de Hernando Lemaitre, que entre otras cosas fue director del museo. El Museo de Arte Moderno, el primer Museo de Arte Moderno. Ese fue víctima también de la academia. Bueno, la fotografía es de Daniel Lemaitre. La donación es de Florina y de Javier. Y de Javier, su esposo. Ramírez, su esposo, sí. Vinieron un día al museo y
muy generosos, dijeron queremos cambiar la sala, queremos mejorarle todo, las paredes, la iluminación, el aire acondicionado, porque es de las pocas salas que tienen aire acondicionado. Aquí la usamos también para los conversatorios y las reuniones. Es pequeña, pero alcanza a 50 sillas, que es un buen número. ¿Qué tanta obra de Lemaitre tiene el museo? Es el acuarelista más importante de la ciudad, definitivamente, Solamente junto una, con Tere Perdomo. sí, solamente una obra, donada por Catalina, su viuda. Solamente una. Es otro artista candidato para tener un cuerpo de obra dentro del museo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo, viendo con una mirada general, que es uno de los mejores acuarelistas colombianos. Además, con unos paisajes y unas vistas del mar y de Cartagena absolutamente preciosas. Los cielos de Lemaitre son Elementos, inigualables, sí. Muy inigualables. lindo. Sí, en Colombia hay dos, digamos, escuelas de acuarelistas. Una es la acuarela paisa, que se origina con Pedronel, un poco Exacto. de la acuarela italiana, del boceto para el mural del fresco, y la otra, que es la cartagenera, que es la que introduce Hernando Lemaitre a partir de la acuarela más española, con su trabajo conjunto con Pastor Calpena, Pastor y su Calpena. estudio con Pastor Calpena también lo lleva a este gusto, digamos, por estos ambientes, y se vuelve emblemático en la ciudad. Y felizmente la técnica de la acuarela se vuelve después una técnica de marquetería o de turismo, y precisamente en la universidad estamos trabajando mucho en darle en mirar ese perjuicio que tenemos frente a la acuarela, y que la usemos como un material de recurso, y volver a reivindicar también su calidad gráfica y técnica, que es muy importante para refrescarla y para volverla a mirar también. Se identifica mucho con Cartagena, con el entorno, con la humedad, con el agua, ¿no? Hay muchos factores que la hacen atractiva. También es una técnica, digamos, no se necesitan muchos materiales para hacerla, sí mucha destreza, pero básicamente es una identidad también de la ciudad, ¿no? Muy bien. Aquí es muy importante esto, bueno, yo tuve que ver aquí un poco con la realización de la Bienal. Yo fui una de las 3 productoras durante la Bienal y casualmente me correspondió el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno albergó o acogió la muestra de los colombianos, además de otra sala que teníamos también, que también se presentó muestra de artistas colombianos. En este caso, la foto que está ahí es una foto de una obra que trajo un artista africano que se presentó en el patio del Museo Histórico de la Inquisición. Ahí está quien él fuera su directora en ese momento, Natalia, ¿cómo era Natalia Bonilla? Que fue la Natalia directora Bonilla, de sí. la Bienal. Dale bonilla. Natalia Bonilla, que fue la directora de la Bienal, y fue un evento impresionante. Y el Museo de Arte Moderno fue central para la muestra de Colombia, porque había artistas internacionales regados por toda la ciudad. Estos fueron 4 meses de arte en Cartagena, mostrando las cosas que nunca habíamos visto. Era una bienal que se pudo comparar con la Bienal de Venecia, con cualquier bienal del mundo, porque realmente si uno ha estado en bienales de otra parte o en exposiciones de arte contemporáneo de otras partes, se da cuenta que la bienal fue emblemática. Y creo creo que no me equivoco, la bienal fue importante para el Museo de Arte Moderno en algunas cosas también de infraestructura. Sí, se cambiaron algunas paredes, se mejoraron algunas cosas y se adecuaron para las necesidades. Y todas esas cosas le quedaron al museo, Sí, que fue se quedaron importante. así, Yo creo exactamente. que ojalá se volviera a hacer otra bienal Ojalá, en sí. Cartagena. Fue muy No, importante. recuerdo la instalación de Miguel Ángel Rojas, que fue No. memorable, Memorable. en casi media sala de la primera sala del museo. Fue una cosa majestuosa. Era Estas un son las piso, actividades, los era talleres. un piso antiguo, como de catedral antigua, hecho en arenas de distintos colores.
fue una cosa impresionante, realmente un piso grandísimo que se hizo con arena. Entonces era muy diciente en Cartagena y en la sala donde se puso, donde se hizo la instalación, y se veía, yo creo que debo tener una foto, pero no alcanzamos a conseguir las fotos de esa para mostrárselas. Fue una bella Pero instalación, una bella muy instalación bella, muy bella. que Aquí competía esta el parte suelo. me parece muy importante que conversemos un poco porque el museo nunca ha estado de espaldas a la ciudad. El Museo de Arte Moderno siempre ha estado pendiente de dar a conocer lo que tiene, de tratar de que los colegios asistan al museo, que lo conozcan, que se hagan charlas para los jóvenes, para los niños, y que se tenga una actividad que no sea solamente de visitas de turistas, sino que realmente le aporte a la ciudad y a su gente lo que tiene que aportarle a la ciudad y a su gente, que es el conocimiento del arte y el entender un poco para qué los museos y por qué los museos, que realmente eso lo hace a través de todas estas actividades adicionales que tiene el museo, que son muy importantes. ¿Qué nos pueden contar, Yolanda, de estas actividades y qué tanto respaldo tienen en la ciudad? Bueno, yo creo que en esto también puede intervenir Eduardo, que es parte muy importante de la Universidad de Bellas Artes, porque los chicos que estudian allá, yo creo que algunas veces vienen al museo a aprender, es decir, es una cátedra que tienen abierta aquí en el Museo de Arte Moderno. Incluso también son colaboradores del Museo de Arte Moderno. Ellos nos han ayudado, en compañía de Eduardo Polanco y de Eduardo Hernández, a volver a armar el museo después del año 8 meses cerrado, que los aprovechamos para hacer el inventario de las obras, y que naturalmente todo estaba fuera de su sitio. Y volverlo a poner en su sitio y volver a armar la bodega, que ya es una bodega técnica mejor que la que había antes, porque aprovecharon también para hacer obras civiles. Bueno, tuvimos la colaboración de los estudiantes que trabajaron ahí en el museo, armando el museo. Yo creo que es una buena cátedra para un artista, Escuela. una buena escuela. Claro, un museo es un lugar de estudio, es un lugar de aprendizaje, también es un espacio una actividad que el museo puede ofertar y vender servicios para educación y formación artística. Estos Nosotros, son los famosos conversatorios, estos que estamos viendo ahí también, ¿no? Sí, es sí, otro son también acercamiento otras al público de actividades, otra manera. correcto. También actividades muy importantes porque activan los amigos del museo, porque reúnen Sí. gente alrededor del museo, porque hacemos memoria, hacemos historia, en fin, muchos temas, muy diversos temas se han tratado ahí, y siempre pues enriqueciendo la discusión y el tema del arte en la ciudad. Esta foto aquí de la mano izquierda me parece que es el embajador de la República Checa. Claro, Sí. correcto. Sí, Porque que El vino una embajador de la exposición República Checa. bellísima, me acuerdo. Sí, sí. Y Bellísima. la de la derecha, un recital del papá Alonso Restrepo, el papá de Liliana, que está aquí con nosotros, exacto. Una tarde de poesía. Que vino por última Ah, vez a Cartagena un mes antes de su muerte, casi que a despedirse, Aquí y está fue este, una tertulia sobre su Memorable, poesía. memorable esa. así Memorable. es, lindo, así una es. tarde maravillosa. Y también tenemos El museo, exposiciones. es interesante, perdón, que el museo alberga todas las artes. Es decir, sí, es un museo de arte moderno en artes plásticas, pero se hacen conversatorios y se hacen tertulias alrededor de las artes, alrededor de los libros, alrededor de la poesía, alrededor de El otras cine. artes que también, de la danza, de otras cosas que también han intervenido, y creo que también se han hecho algunos performances de algunas cosas en las salas, ¿o no? Sí, claro, De claro, Mendive. claro, de Performance de Mendive, sí. Mendive. El cubano, Mendive, sí. Y Exacto. de Cheo, y de, ¿cómo se llama? De Suárez. También. Alfonso Suárez, sí. Alfonso No, y Suárez. simultáneamente con la colección, también tenemos exposiciones transitorias, como el caso, por ejemplo, de las imágenes que estamos viendo de Marta Morocho, una artista cartagenera,
y de Darío Ortiz, que Darío esta vez Ortiz. nos sorprendió con estos retratos Sí. enormes, interesantes. Enorme. Todas ¿sí? estas piezas de Marta que han sido también memorables, ¿no? Lanzó un libro, un catálogo completo sobre su obra y muy dentro de la mirada de género y ha tenido una fuerza muy grande hoy en día. Y tenemos Anio Garay. Esa es una historia también muy 9 bonita. artistas Sí. jóvenes. Y esa fue una exposición que tuve el honor de curar cuando se inauguró la Escuela de Bellas Artes, el edificio nuevo de la Escuela de Bellas Artes aquí donde está hoy en día. Yo todavía no estaba vinculado a la universidad, sino que en la curaduría nos pidieron, el ministerio nos pidió hacer la exposición de Garay, una exposición, y nosotros optamos por hacer una muestra de Garay y recolectamos casi todas las obras que Garay alcanzó a pintar en los 2 años que vivió aquí en la ciudad. Esta corresponde a un detalle del cuadro emblemático de Bolívar, que está en la Gobernación, y en realidad fue una exposición hermosísima, y este fue el catálogo que se hizo. El museo la produjo, el museo la investigó a mi cargo, y Eduardo Polanco hizo este catálogo también que nos acompaña, y muy, muy interesante oportunidad también. El siglo XIX también es un área que nos interesa mucho como investigación, entender un poco cómo fue el proceso del arte en Cartagena, y ver a Garay, por ejemplo, así como ver a los Aspe, también nos significó entender más muchas cosas del arte. Aquí hay Estas algo son- de lo que nos puede hablar Eduardo Polanco. Sí, sí, ya aquí comenzamos como con las memorias, digamos, Exacto, del de museo, tantos años. de todos los artistas que han pasado. Tenemos allá la obra de Hernando del Vilar, de Momo del Villar, más conocido. Fue la primera policromía, como catálogo que hizo el museo, porque ya era puro blanco y negro, pero fue la primera con esa obra del Castillo San Felipe, con esa arquitectura castrense, que él le impresionaba mucho, y dijo, esta es la que yo quiero para el catálogo, digamos, de mi retrospectiva, porque ya había ganado premio en un salón regional, y se invitó a que trajera su obra para mostrarla acá en Cartagena. El de Sartori es un catálogo que se arma, es una exposición que se arma en uno de los restaurantes, digamos, como la cueva de aquí de Cartagena, de los artistas que quedaban en el laguito, en el restaurante de Divo. Y el maestro Obregón dio su manuscrito, digamos, como de presentación, que es fabuloso, que es uno de los primeros catálogos de comienzo de los 80, y Ángel Lócar, y cuando trajimos a Antonio Caro, sí, le propusimos que su obra estuviera, digamos, contextualizada con Cartagena. Está muy caro, en Cartagena todo está muy caro. Y la obra de Daniel Lemaitre, que son fotografías maravillosas, son catálogos que de alguna manera guardan. Esto es una selección digamos, de 94 exposiciones hasta cuando el museo cumplió los 25 años. Esto es apenas una pequeña selección. Los tenemos todos. Es una memoria, es un legado que tenemos impreso en este momento. Eso es muy interesante, pero es que a mí me parece, devuélvete un poquito, Luis Fernando, es que lo de Sartoris es un cuento Sí, la historia es una muy anécdota bonita. bellísima, porque Sartoris era un artista que era muy amigo de Alejandro Obregón, y se lo había contado a Gabo, le había dicho, tienes que conocer a este artista, y si vas a Italia tienes que ir a verlo, y bueno, y Gabo estuvo allá y lo estuvo buscando, y llegó a la casa de Sartoris, y en la casa de Sartoris le dijeron, él no está, y no le podemos decir dónde está. Él dijo que no teníamos por qué decir dónde estaba, y bueno, Gabo terminó su visita allá y se vino para Cartagena, y se fue para el restaurante de Divo. Y cuando llegó al restaurante de Divo, al primero que se encontró fue a Sartoris. Entonces, allá fue donde lo conoció. O sea, la historia es completamente loca también. También macondiana. Tiene también presentación de Gabo, ese catálogo. Y también. de Lombardi, un italiano. Fue una exposición interesantísima, a comienzos de los 80. Y hay muchas anécdotas de Gabo y Alejandro y Divo, y esa gente tenía una vida. Como el sitio de encuentro de estos
maestro. Esa era su cueva en Cartagena. Su Sí, cueva, claro. sí. Dale. Y ahí Ok, miramos aquí hay más catálogos, el libro de la retrospectiva de libros. Ramírez De Villamizar, Ramírez Villamizar. Esto, con un caracol, la retrospectiva de Débora Arango y el libro del Caribe de la Modernidad que Eduardo nos puede comentar, digamos, de esta propuesta Sí, fue una exposición. de estos dos pintores, digamos, modernos del Caribe. esto no fue para una... Sí, fue para Para la los no reunión de los alineados, países ¿te no acuerdas? alineados. No No alineados. alineados, exactamente. Eso fue Sí, fue una cuando- Y producción de una semana. este es de los mares, el de los mares. Y hacerlo donde trilingüe. salió el catálogo de Gabo. Sí, exacto, el de los Texto de mares Gabo, sí. con España. Sí. Sí, correcto. Sí, no, esta exposición fue muy interesante, fue cuando los no alineados contra el gobierno de Samper Sí. y traté de hacer una bella exposición a partir de un recuerdo conjunto que ellos compartieron, que fue la amistad de Ilva Raj, una musa, digamos, de alguna forma para ambos. Luego Ilva, que era prima también de Grau, va a ser esposa de Alejandro Obregón, la mamá de Diego Obregón, su hijo. Ajá. Y tuvimos una sala, una exposición muy bella para poder conseguir obras de un primer periodo de los años 50 que eran muy común de ambos. Incluso la exposición empezaba con un retrato de Ilva hecho por Grau y un retrato de Ilva hecho por Obregón. Es decir, los dos retratos de ella eran los que mostraban, abrían la exposición. Luego la primera sala era una sala era como un acertijo porque pretendía mostrar también las similitudes de intereses en ese momento y luego ya entrábamos a una sala de desarrollo más de la obra de cada uno de ellos. Eran 3 salas, pero fue una exposición muy linda y de esa conexión afectiva pudimos ver, esa primera sala era una maravilla de exposición, muy linda. Habían obras que parecían de uno o del otro y confundían también, ¿no? Al espectador. Se Pero esa entretejían. era la intención, sí, muy linda. También esta exposición que aparece ahí abajito, que Cartagena de fotografías, fue muy Antes y después. interesante porque tratamos de indagar, de comparar registros de la ciudad de un momento con un autor reconocido o anónimo y cómo está el mismo espacio hoy. A partir de la intervención de fotógrafos, fue una exposición muy linda que se hizo, bueno, con la Cámara de Comercio de Cartagena en el año 90. Por ahí. 31. Ok. Yo quería comentarle algo. Veo ahí en el chat que Gladys Pérez nos comenta algo que se me pasó cuando hablabas de los inicios del museo, que tú nos contabas el otro día sobre que también después de haber estado en la Inquisición, después empezaron a hacer exposiciones en el Salón Vicente Martínez Martelo en la alcaldía. Cuéntanos esa anécdota porque eso también es increíble, que tocaba quitar las obras, poner las obras. Cuéntanos un poco de eso. No, eso es histórico. Sí, el alcalde de turno no le gustaba el arte moderno definitivamente, no le gustaba. Y cuando había recepciones ahí, nos hacía bajar las obras para que no salieran en las fotografías. Y al día siguiente volvíamos a colgar. Sí, ahí hay un catálogo de pintores del antiguo Caldas, que Sí. eran como artistas invitados, Grau como gestor cultural que traía gente del interior a exponer aquí a Cartagena. En las primeras imágenes de los catálogos. Sí, antes, en la anterior, Luis Fernando. Sí, hay un plegable que son artistas del viejo Caldas. Entonces exponían ahí en la alcaldía. Ese que está aquí al lado del libro, se Museo de Arte Moderno de Cartagena, Galería Palacio 9 Municipal. artistas jóvenes del antiguo Caldas. En el Palacio Municipal en el año 1976. Eran como 14 artistas que había traído Grau, invitados a que pusieran en el Palacio. Ese catálogo lo conservo porque me pareció como interesante de la memoria cuando el museo todavía no estaba como estructurado en el espacio donde estamos hoy en día. Sí, lo exponían allá en el Salón Vicente Martínez Martelo y tocaba quitar y poner porque no les gustaba que salieran en las fotos esas obras modernas tan extrañas, me imagino. Y también hubo uno de los muchachos que eran del Cesar, no sé si ustedes se acuerdan,
el Esa Cesar. fue de las primeras Las exposiciones. que primeras hicimos. exposiciones. La Gran- primera exposición de traer, digamos, a los pintores del Cesar, que Del traían Cesar. unos cuadros maravillosos con patillal, con unas patillas divinas. Claro, Efraín Quintero, Efraín Quintero entre ellos. Celso sí, Castro. Celso Castro, Celso, muchos. claro, Esas fueron las Álvaro primeras. Martínez, claro, no, también. la plana Gilberto mayor de Garriba. artistas de La Plana Valledupar. Mayor, Y estos eran de los que bajaban y colgaban. No, no, A esos ya no. no, ya esto era acá en el museo. Ah, bueno. Ya esto era acá en el museo. De las primeras exposiciones. No, a no, comienzos de los no. 80. Esos fueron todavía allá en el Salón Vicente Martínez. Ah, bueno. Ok. Sí, esos fueron del Vicente Martínez. Celso Castro y los... Eran cinco artistas del Cesar. Bueno, pues fíjense, vamos avanzando al final ya. Aquí tienen la página web del museo, el Facebook del museo y aquí la visita. Entonces aquí quiero preguntar, ¿cómo se visita el museo, Yolanda? ¿Llego a Cartagena? ¿Y Bueno, qué hago para visitar el museo? bueno. ¿Cuánto cuesta visitar el museo? Sí, Cuéntanos no, esos detalles. El museo no tiene pierde porque está en el mejor sitio, en el corazón de Cartagena. Está entre la alcaldía y el templo de San Pedro Claver, de manera que es muy fácil encontrarlo. El horario ahora, porque no sabemos si lo vamos a variar según como estamos inventándonos nuevamente. El horario es que es de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de corrido. No se cierra. Cerrábamos a la hora del almuerzo, volvíamos a abrir. Hemos cambiado. Porque nos hemos dado cuenta que todos los otros museos están abiertos en esa época y entonces la gente sale y quieren ver 1, 2, 3, todo lo que se pueda ver. La entrada es muy barata. Para los adultos, 10.000 pesos. Para los estudiantes con carnet, estudiantes, 5.000 pesos. Ahora estamos viendo que también nos exigen los mayores que les rebajemos la entrada. Y lo estamos haciendo para que estén contentos. Para que estemos. Ajá. Y el carnet de estudiante tiene que ser válido, vigente, es decir, que no me Sí, vayan a sí. traer un carnet viejo. Sí. Sí. Bueno, Okay. Yo creo que quedan varias cosas importantes para hacer un llamado. Primero, que lo visiten. Visiten el museo que, como dice Yolanda, no tiene pierde para encontrarlo y facilita. tiene una colección muy importante. Ha tenido épocas doradas, épocas más difíciles, Sí, épocas sí, de mucho sí. trabajo y de Sí. mucha decepción a veces con la ciudad, con ciertos mandatarios, con ciertas cosas. Pero Bueno, yo te Yolanda, diré, yo quiero hacer aquí un reconocimiento y creo que Elvira va a estar absolutamente de acuerdo conmigo. Un reconocimiento a Yolanda por su tenacidad, por su entrega absoluta al museo, sin condicionamientos de ninguna naturaleza, y que yo creo que hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo, y la ciudad no tiene palabras para agradecerte lo que has logrado con el museo, en compañía de quienes están contigo. Yo sé que ahora tienes algunas personas nuevas, un equipo nuevo, está Niurka Riñac, que ha apoyado mucho esta última mucho, etapa, es y hay incansable. otras personas, pero el corazón, el motor de este museo ha sido tú. Entonces yo quiero desde el fondo de mi corazón un aplauso y que toda Colombia se pusiera de pie a darte las gracias por lo que has hecho por el museo y por lo que has hecho por el arte. Bueno, Yo quiero que Elvira también diga algo. me emociona, Y pero te voy a contar que he visitado más de 30 alcaldes desde que estoy frente al museo. claro, imagínate. A todos los he visitado, a todos, a No, todos. y si tenemos un alcalde cada 2 años, pues más. Más de 30. Ahora, una última cosa que no quiero que se me pase por alto. En el museo hubo un ser humano extraordinario que duró más de 40 años en el museo, que se llamaba Lázaro Diz. Lázaro estuvo acompañando el museo y estuvo con Yolanda años y con todos allá, trabajando. Empezó como barrendero prácticamente, empezó haciendo el aseo del museo. Y Lázaro era una persona que, si yo quería saber dónde estaba un tornillo del museo, tenía que ir donde Lázaro a preguntárselo. Si yo quería saber dónde estaba un cuadro, Lázaro aprendió de arte
aprendió de curaduría, aprendió de museología, aprendió de todo. Yo se los digo con conocimiento propio porque me tocó trabajar con él cuando la Bienal. No era fácil, tenía un temperamento un poquito Sí. complicado, pero era un ser humano extraordinario y realmente sabía y aprendió y se interesó por lo que era. Y yo sí quiero, como último detalle, darle un reconocimiento a Lázaro porque fue el gran compañero de Yolanda muchos años y fue un apoyo muy grande, con todos sus defectos como tenemos todos también, pero un, Sí, una pero inclinación a te Lázaro. puedo decir que era más, las virtudes, era Sí, claro. muy recto, que los defectos que tenía. Y trabajó realmente sobre más de lo que le pedíamos, porque especialmente tenía un cargo, pero él hacía mucho más de lo Y que Lázaro murió hace muy poco, hace un hace mes un y mes pico, y medio, entonces ha sido una pérdida pero tremendo. enorme para el museo y como por ende para la ciudad. Sí. Entonces, y me Era imagino muy su conocido, familia porque y bueno, todos los que lo quisimos. con Ruby Rumier, que es una artista, y nos lamentábamos la muerte de Lázaro, decía, él era malcriado, pero era muy noble. Y Sí, señora. verdaderamente era muy noble porque era muy fiel y defendía el museo a brazo partido. 40 y pico de años en el museo. Llegó de prestar su servicio militar a los 20 años hasta los 62 que murió. Increíble. Lo echaré de menos siempre. Era muchísimo. Elvira, quiero unas palabras finales tuyas. Con el mayor respeto y con el mayor cariño, mil felicitaciones a Yolanda, que además veo que ha hecho un equipo excelente, porque uno solo no puede hacer nada. Uno tiene que tener gente buena alrededor, buenos asesores, buenos consejeros. Y Yolanda, pues tú has sido, desde que yo me vinculé a los museos en los 90, una heroína, porque esto no es fácil y no debe hacer, si uno con recursos del Estado, como era en el Museo Nacional, era dificilísimo y tenía que salir a pasar la totuma por todas partes. Ya te veo a ti y a tu equipo haciendo lo mismo. Mil felicitaciones y salimos todos muy contentos con este conversatorio sobre el Museo de Arte Moderno. Gracias, Muchas Elvira. gracias a todos. Yo no sé si, Osvaldo, hay preguntas del público o tú quieres decir algo Sí, final, porque veo... una pregunta y dos testimonios. Entre la pregunta, buenas noches, ¿cuál es la historia del torero en el tríptico de Grau? Bueno, Pues del pinturero, mire, pueden buscar inclusive en YouTube, busquen el pinturero, el pinturero. Era, era un personaje y ahí está toda la historia. Hay un video en YouTube donde pueden ver la historia del pinturero, que es muy interesante y es como les decía, y es que se tiró de un paracaídas y quería caer en el centro de la Plaza de Toros y el viento se lo llevó y se ahogó, se murió. yo creo que el vestido de torero Lo ahogó, lo ahogó, le sí, pesó. le pesó, claro. Bueno, dos testimonios que resumen efectivamente los agradecimientos y el testimonio de todo el público, agradeciéndoles a ustedes. Iván Angarita Uribe de la Universidad Externado nos dice fraterno saludo y cálida felicitación y agradecimiento a los panelistas y a la Fundación por excelente conversatorio. María Claudia Pérez desde Barranquilla nos dice como cartagenera y arquitecta de la Universidad de ustedes, Jorge Tadeo Lozano, me llena el orgullo de ver a algunos expositores que fueron mis profesores, transmitiendo la información tan valiosa, mi admiración y orgullo por lo que hacen. Liliana, nos motivas, adhiero a esa motivación. Y doña Yolanda Pupo de Mogollón, toda una institución, felicitaciones a todos por tan valiosos aportes. Iván Angarita nos dice agradecimientos muy especial para la doctora Silvira Cuervo y Mariela Vargas, gestoras de estos conversatorios para realizar la admirable tarea cultural. Muchas gracias entonces, Yolanda, Elvira, Iliana, los dos Eduardos Hernández y Polanco, por este excelente conversatorio que nos dan de verdad ganas de ir a visitar al Museo de Cartagena, en Cartagena. Los esperamos. Aquí los esperamos. Es un museo que vive en Vive tu Museo.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gracias. todos y a todas. Comentemos que además de Vive tu Museo, la Fundación Internacional de Historia ofrece otros programas. Tardeando con la Historia, Vive tu Museo en Instagram, Tardecitas con la Historia, que es un programa para niños, Historia a la Medida, y el curso especializado en turismo histórico y emprendimiento sostenible. Recordemos que ustedes pueden adquirir por la plataforma de la Fundación el libro La Historia Hecha Festival. Este libro retoma las experiencias del Festival Internacional de Historia que se celebra en Villa de Leyva, ahora presencial y virtual gracias a las nuevas tecnologías. En pantalla aparecen los diferentes precios y los datos de la cuenta bancaria. Gracias a ustedes por apoyar de esta manera las actividades de nuestra fundación. Los invitamos especialmente a la conferencia Tardecitas con la Historia para niños con la historia, el sábado 27 de octubre a las 5 de la tarde sobre los carnavales más lindos del mundo. ¿Cuáles son? Los carnavales de Río y el carnaval de Barranquilla. El próximo sábado 6 de noviembre, en nuestro programa Tardeando con la Historia, Henry Neiza Rodríguez presentará los templos doctrineros, el Museo de Arte Colonial. No se los pierdan. Agradecemos su asistencia a este encuentro de Vive tu Museo. Antes de terminar, les hacemos llegar un agradecimiento especial a todas las personas que colaboraron e hicieron posible este encuentro. Nos despedimos con nuestra invitación tradicional a un próximo programa, a nuestro próximo episodio, dentro de 15 días, dedicado a nuestros museos y a nuestras culturas. En el entretanto, nos damos cita en nuestras redes sociales, www.festivalinternacionaldehistoria.com, en Facebook, donde quedará grabado nuestro encuentro de hoy, y en Instagram. No olviden, vive tu museo, abrazo. Muchas gracias. Bravo. Hasta luego, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, Ili. Gracias, Yola. Excelente. Gracias, Osvaldo.